El castillo del dragón. Directo hacia el mundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula Beta. Jack 335 los contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les vamos a contar un relato. Este relato se titula Decaer. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Relato que nos la compartió uno de nuestros suscriptores del canal. Y este relato es un testimonio de un médico cirujano pediatra. Este relato él la tituló Decaer. Este relato voy a contarla como si yo fuera el médico cirujano para que todos sepan ver. Y antes de continuar, aprovecho para informarles que voy a cambiar todos los nombres de los personajes para ocultar y proteger su identidad y honrar la memoria de uno de los personajes. Y también aprovecho para recomendarles que cada vez que escuchen uno o más de uno de los videos del canal, los escuchen acostados, con los ojos cerrados, con audífonos y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y sobre todo para que sientan la experiencia de estar tanto en el momento como en el lugar. Y este relato va así. Hola a todos, mi nombre es Arturo López, soy médico cirujano pediatra. Esto que les voy a contar es un testimonio sobre uno de mis pacientes. Tristemente ya murió. Este pequeño se llamaba Carlos, pero eso sí, con cariño lo llamábamos, Carlitos. Y recuerdo que pasó lo siguiente. Recuerdo que en ese entonces me estábamos llevando un quirófano. Y Carlitos me preguntó: ¿puede morir, doctor? Si es verdad, él me preguntó mientras que lo llevábamos al quirófano. Y a decir verdad, esa era una pregunta que siempre había hecho y me habían hecho también miles de veces antes. Pero eso sí, responderla con sinceridad pues no se había vuelto más fácil, incluso después de años en el hospital. Mejor dicho, que no sabía si decir la verdad o no. Así que lo que le dije fue lo siguiente: claro que no, hijo, te vamos a recuperar y con esta cirugía vas a quedar muy bien e incluso vamos a salvar tu vida. A decir verdad, yo le mentí. Este pequeño tristemente había sido aplastado en un horrible accidente automovilístico. Y aunque pondríamos todo nuestro esfuerzo en salvar su vida, la esperanza era un recurso limitado. Y justamente el hecho de incluso permanecer consciente a pesar de que perdió la mayor parte de su sangre. Eso sí, para mí era bastante extraño de que siguiera con vida. Y a decir verdad, después de 10 años de trabajo, pues ya nada me sorprendió. Después el anestesiólogo lo que hizo fue someterlo rápidamente mientras nos preparábamos para la cirugía. Y recuerdo que el doctor Damien Chorop, nombre y apellido raro, la verdad, él sería pues uno de los cirujanos quienes íbamos a participar en la cirugía de este pequeño. Recuerdo que él era un especialista en casos de politraumatismo. Digo era porque tristemente ya murió. Y justamente lo que haría yo sería ayudarlo en cuanto a la cirugía. Y eso sí, tan pronto como utilizamos el bisturí para abrirlo, eso sí, compartimos una mirada pues de decepción y de tristeza. Descubrimos que pues no había ninguna posibilidad para que él sobreviviera, ni a la cirugía ni en la vida. A decir verdad, a pesar de nuestra falta de fe, hicimos todo lo posible, pero después de que solo media hora en la mesa, su corazón
dejó de latir. Mejor dicho, tristemente falleció este pequeño. Y justamente el médico Damian Rickoff preguntó: «Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo podría estar vivo cuando él llegó?». Y eso sí, lo pronunció 1 hora después de la muerte de este pequeño. Y les voy a ser sincero, el doctor Damian Rickoff era ruso. Digo era porque ya murió tristemente. Y eso sí, después lo que él hizo fue dejarnos para limpiar todo el desorden. Yo asumí la responsabilidad de limpiar el cuerpo del niño para enviarlo directamente a la morgue. Una tarea a la que yo me había comprometido innumerables veces antes, por cierto. Ya de decir verdad, no era algo que yo había disfrutado personalmente, pero para mí fue mi última oportunidad de rendir homenaje a los muertos. Este pequeñito, para ser sincero, tenía apenas 5 años. Eso sí, no pude tener más de 6 años. Y a decir verdad, según he oído que estaba aprendiendo a ir a algunos lugares, mejor dicho, a viajar, porque eso sí, él nunca había salido de casa. Y justamente en su primer viaje en carretera con su familia, tristemente la carretera estaba muy resbaladiza. Y eso sí, tristemente la unidad en la que iba esta familia, eso sí, se deslizó a una zanja tanto muy profunda como muy larga. Y eso sí, al caer, este pequeño salió disparado y parte del carro le cayó encima. Y eso sí, tristemente sus padres y hermana murieron en el impacto. Pero este pequeño vivió lo suficiente para enfrentarse a una cirugía. Cuando puso la aguja en su abdomen, estaba abierto. Su cuerpo se contrajo por un momento. Retiré la aguja con sorpresa y eso sí, preparándome y preguntándome a la vez qué había causado un espasmo post-mortem. Si este pequeñito ya había muerto. Él tenía unos minutos. En ese entonces, el niño lo que hizo fue, de repente jadear, mientras que sus ojos se cerraban, mismos que estaban abiertos. Después soltó un grito, muy doloroso y muy triste. Y a decir verdad, inimaginable cuando este pequeño de repente volvió a la vida. Y este pequeño me dijo: ¡Ayúdame! suplicó con voz gutural mientras yo retrocedía del pánico. Y eso sí, me caí en el suelo, mejor dicho, me caí de centonazo. Pero eso sí, lo que hice fue tomar la radio y solicité ayuda. Y eso sí, el resto del equipo entró corriendo directamente al quirófano. Y eso sí, cada uno en pánico al ver que este pequeño estaba muerto, gritaba en la mesa de operaciones una y otra vez. Gritaba una y otra vez: ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y a decir verdad, eso se me hacía muy raro, porque su columna vertebral estaba no solamente fracturada, estaba destrozada. Y eso sí, aún así, este pequeño gritaba una y otra vez de agonía. Y eso sí, no pudo hacer nada para moverse. Así que el anestesiólogo rápidamente lo que hizo fue
intentar sedarlo mientras revisábamos sus signos vitales. Y a pesar de que todas las pruebas de que apuntaban de que era lo contrario, su corazón pues, no había vuelto a latir. Y justamente pues, yo dije, pero ¿cómo es eso posible? Se supone que ya está muerto. Así que lo que hice fue hacer compresiones pues, en el tórax, tratando de desesperadamente de hacer que su corazón se pusiera en marcha. Pero eso sí, me encogí ante el sonido de sus costillas, mismas que estaban cogiendo bajo mi mano, y los gritos de este pequeño se convirtieron en gárgaras cuando no pudo jadear por otro aliento. Y eso sí, el anestesiólogo gritó mientras le daba al niño una segunda dosis de cierto medicamento. No lo puedo decir porque la mera verdad es un medicamento que hasta la fecha está controlado. Y justamente este mismo dijo, ¡no se va a hundir! Que por cierto, por supuesto, si un corazón que funcione, pues no habría forma de que este medicamento fluyera por sus venas, incluso cuando se hizo todo lo posible por bombear por él. Después de una hora de compresiones, el jefe de cirugía había intervenido y nos ordenó pues ya detenernos. Y en ese momento causamos más daño del que ayudábamos. Y justamente este pequeño tartamudeó aún completo. Y sobre todo, aún en la mesa quirúrgica. ¿Qué me está pasando? Y a decir verdad, ninguno de nosotros ni yo respondimos. Y a decir verdad, pues no pudimos encontrar palabras para describir la horrible vista que teníamos ante nosotros. Y la mera verdad, la mayor parte del personal se había ido debido a la vista, y eso sí, enfrentaron muchos desafíos en nuestra carrera, pero eso sí, nada como eso. Y justamente, yo le pregunté a pesar de que yo lo había visto ya en el expediente, solo quería entender. Le pregunté, dime pequeño, ¿cuál es tu nombre? Y él me dijo, Carlos. Carlos Domínguez. él me respondió, y eso sí, yo respiré muy hondo, haciendo todo lo posible por mantener la compostura. Y le pregunté, y le dije, Carlitos, ¿tuviste un accidente? Y justamente los ojos de este pequeño recorrieron frenéticamente a la habitación mientras comenzaba a darse cuenta de dónde estaba. Y eso sí, él trató de levantar el cuello, pero debido a la fractura de su columna, estaba totalmente paralizado. Y este pequeño gritó, No puedo moverme. así que lo que hice fue caminar más cerca, colocándome directamente encima de él. Y justamente yo le dije, Carlitos, pero tu corazón ya no late. Y justamente el jefe de cirugía, Jorge, le dijo, y justamente me agarró del hombro y me susurró al oído, necesitamos aislar el quirófano. Lo que sea en este momento, lo que esté sucediendo aquí, está más allá de nosotros. Esto podría ser contagioso, incluso algo peligroso. Así que lo que hizo fue apresurarse para entrar a la sala de preparación. Así que lo que hizo fue tomar su teléfono. Y eso sí, a través de la puerta de vidrio, pues no pude escuchar lo que dijo. Y a decir verdad, pues lo poco que sé y supuse es que él estaba llamando a seguridad para cerrar la sala.
Después este pequeño me preguntó, tratando de contener las lágrimas. ¿Qué hay de mi papá y de mi mamá y de mi hermana? Y a decir verdad, su pregunta me sorprendió. Y eso sí, acababa de decir que su corazón estaba pues destrozado. Y eso sí. Y que anestesiarlo, eso era imposible porque él ya estaba muerto. Pero eso sí, lo primero que lo preocupó fue sus padres. Y yo le dije, lo siento, Carlos. Tristemente ellos murieron en el accidente. Se lo dije y justamente él en voz baja me dijo, Entonces, ¿qué me va a pasar? Voy a morir, ¿no? y a decir verdad, esa pregunta pues es algo aquí, pues, fea y a la vez triste. Y no sabía qué decir. Nunca había estado en una situación así. Así que solo di la única respuesta que pensé, que podría ser pues algún consuelo. No estás solo, Carlitos. Me quedaré aquí hasta el final. Y en ese entonces Jorge se apresuró a cerrar el quirófano y todo el centro de control de enfermedades. Así que había sido alertado desde hace mucho tiempo sobre nuestra situación. Y eso sí, pues no teníamos nada que hacer más que esperar, llorar. Eso sí, adiós para que Carlitos pues no contagiara. Y eso sí, pues yo había estado expuesto, así que examiné a Carlitos buscando alguna posibilidad de mejorar su situación. Y justamente mientras revisaba todas sus extremidades, le pregunté, ¿puedes sentir esto? Y justamente me dijo, No es una cosa, pero duele mucho por dentro. y yo le pregunté, y dime, ¿en dónde te duele exactamente? Y justamente él me dijo, En todas partes. Por favor, haz algo. él me rogó pues por todo el dolor que estaba pasando. Después lo que hice fue darle a Carlos una dosis de cierta droga. No puedo decirlo porque esa droga pues, es muy mala y a la vez, la mera verdad, no está permitido en YouTube decir el nombre de esa droga. Y a decir verdad, al darle esta droga pues me di cuenta que no había ningún latido en su corazón para poder moverse. Y eso tenía pocas esperanzas de que tuviera algún efecto. Y eso sí, para mantenerlo distraído del dolor le pregunté cosas mundanas sobre su vida, cuáles eran sus pasatiempos, lo que hacían con su familia. Y eso sí, todo eso fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que mis intenciones, pues, pero eso sí, tristemente eso, pues, lo siguió ya sea por miedo, porque realmente esperaba que alguien pudiera salvarlo. Que por cierto, pasaron horas mientras esperábamos, pues, a que alguien nos pudiera decir qué es lo que hay que hacer. Pero la mitad del personal quirúrgico había sido puesto en cuarentena. Todos estábamos aterrorizados de que pudieran pues, estar infectados ellos también. Y finalmente los resultados llegaron. Justamente los BCD llegaron a la escena. Y eso sí, completamente equipados, con trajes de materiales peligrosos. Eso sí, nos permitieron llevar a Carlitos a su propio espacio. Y eso sí, después se había evacuado pues, una sala previa a la operación para que pudieran permanecer algo cómodos. Y eso sí, el resto de nosotros lo que hicimos, pues lo que queríamos era trasladarlo al consultorio químico y al quirúrgico también, mientras se evacuaba todo
todo el personal y sobre todo se evaluaba dicha situación. Así que lo que hice fue decidir quedarme con Carlos o Carlitos. Y eso sí, porque eso sí, nadie debería tener que sufrir todo esto solo. Y eso sí, especialmente con los agentes de los CDC. Y eso sí, mismos que lo sondeaban con todo tipo de agujas. Tomaban muestras con mucho entusiasmo, mejor dicho, que experimentaban con él. Y la única razón por la que me permitieron quedarme fue porque lo mantuve relativamente tranquilo. Hablamos toda la noche. Eso sí, después de que terminaron todos los procedimientos, pues yo no pude dormir. Y eso sí, dudo mucho que Carlitos fuera físicamente capaz de hacerlo. Después él me dijo: mis ojos se sienten un poco raros. Y le pregunté: ¿te duelen? Y después él me dice: no, los bordes se ven algo borrosos. No sé por qué está pasando esto. Para mí esto es extraño. Así que lo que hice fue salir para hablar con otro, mismo que todavía estaba trabajando las 24 horas del día, llamando, eso sí, asegurándose de que los otros pacientes fueran redirigidos a otros hospitales. Y justamente yo le pregunté: pues, ¿qué pasa si ponemos a este pequeño en una máquina de corazón y pulmón? Y justamente Jorge lo que hizo fue colgar el teléfono por un momento y suspiró. Y me dijo: ¿y eso para qué? Pues no tiene un hígado que funcione, su aorta está cortada en pedazos, sus intestinos están destrozados. Incluso si le consiguiéramos un corazón nuevo, nunca podría sobrevivir. George respondió después fue así. Después él me dijo: pues déjale compañía mientras pueda. Y a decir verdad, yo sabía que tenía mucha razón, pero eso sí, algunos de mis conocimientos profesionales decidí dejarlos a un lado, eso sí, debido a la naturaleza loca de la situación. Después me gritó Brian, me gritó justamente por ese nombre. Y justamente Carlito me gritó: ¡médico, médico! Así que lo que hice fue correr a su lado. Y después tartamudeó diciéndome: no puedo ver. Así que lo que hice fue sacar una linterna, examiné sus ojos. Y eso sí, descubrí que ambas pupilas no respondían. Y sus ojos habían comenzado a casi desinflarse. Que justamente es una de las etapas de descomposición. Te recuerdo que Carlitos había comenzado a morirse. Después vi que era muy valiente, pero eso sí, empezó a perder la compostura como todo lo sale. Y justamente me dijo: por favor, ayúdeme, estoy muy asustado. Y a decir verdad, seguí hablando con él, pero la mera verdad, inevitable era que si seguía descomponiéndose, pronto perdería todos sus sentidos, mientras estaba consciente para experimentar todo. Y eso sí, por horrible que fuera a sonar, yo le rogué que finalmente permitiera seguir adelante. Le rogué que siguiéramos hablando. Y eso sí, le pregunté si quería llamar a alguien, pero como ya sabía por los demás, pues justamente la tía de Carlitos estaba pregunta y pregunta, pero tristemente también la mamá de Carlitos había muerto, eso sí, en el accidente. Y eso sí, tristemente ese pequeño había quedado solo. Y justamente yo le pregunté: ¿me estás escuchando bien? Después Carlitos básicamente me gritó: ¿qué dijiste? Y a decir verdad, me di cuenta que su audición se había deteriorado en cuestión de minutos.
pasando de la discapacidad a la sordera. Antes de que yo pudiera siquiera empezar a ayudar, pero eso sí, con él siendo ciego y sordo, ya no teníamos forma de comunicarnos independientemente de mis internos, eso sí. Eso sí, no pude controlar al pequeño moribundo, y eso sí, el CDC rápidamente decidió que mi presencia ya se había vuelto necesaria. Después Carlitos siguió gritando de terror y a la vez agonía, después de que me retiré. Y eso sí, con cada segundo que pasaba, su propio cuerpo comenzaba a digerirse a sí mismo. Y eso sí, nada de lo que pudiéramos hacer aliviaría su dolor. Y eso sí, por la mañana sus gritos habían silenciado. Así que lo que hice fue irrumpir en la habitación para concentración de los agentes. Recuerdo que Carlitos estaba conectado a cientos de cables, mismos que estaban monitoreando su corazón, cerebro, músculos y signos vitales. Y por supuesto, su corazón no mostraba la descomposición había progresado hasta paralizar todos sus músculos. Así que se había calmado, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no podía gritar. La única parte de su cuerpo que seguía funcionando era su cerebro. Y yo pregunté muy asustado, ¿qué diablos pasó? Después uno de los hombres me dijo, sácalo de aquí. El otro hombre obedeció, y eso sí, pero salió conmigo para explicarme la situación, y me dijo, no tienes que preocuparte de que sea contagioso, levantaremos la cuarentena en unos momentos. Y a decir verdad, se veía extrañamente sombrío mientras decía todas esas palabras. Y justamente yo le pregunté, ¿qué pasará con Carlitos? ¿O qué le pasará? Y me dijo, todavía está consciente, pero tristemente ya no tiene función respiratoria, así que no tenemos forma de comunicarnos. Y la mera verdad, Carlitos todavía estaba vivo. Tristemente estaba ciego, sordo y mudo. Tuvo que sufrir en soledad sin poder morir. Y justamente yo le pregunté a esta persona, ¿cuánto tiempo tiene que sufrir? Y justamente me dijo, pues sabremos más cuando lo traslademos a nuestras instalaciones especializadas. Y justamente el agente principal de los CDC exigió que su colega se callara antes de que pudiera decirme algo más. Se llevaron a Carlitos con ellos, y eso sí, lo cubrieron con una cápsula hermética para que nadie viera los horrores que acababan de ocurrir dentro de nuestra sala de cirugía. Y eso sí, tan pronto como se levantó la cuarentena, decidí dirigirme a casa para redactar mi carta de renuncia. Y eso sí, tenía un contacto bien conectado dentro de los seres. Pero eso sí, para tratar de obtener más información, afirmó que ni siquiera se les había presentado tal caso, que nadie había sido admitido en sus instalaciones bajo el nombre del pequeño Carlos. Y aproximadamente un mes después, un abogado, acompañado por un médico, apareció en mi puerta con un montón de documentos, todo sobre la confidencialidad médico-paciente. El abogado parecía cansado, trabajando hasta los huesos, como si hubiera hecho muchos viajes de este tipo antes. Me pidió que firmara los documentos y que nunca volviera a hablar de esto, diciendo que perdería mi licencia médica si lo hacía. Pues no es que me importara, he terminado en este campo para siempre. Y justamente el médico me dio una inyección. Me dijo que la enfermedad de Carlitos era desconocida. Esta enfermedad era
extremadamente contagiosa, pero eso sí, solo después de la muerte. Explicó que la mitad de la población pues estaba infectada con una enfermedad que pues, mantiene el cerebro consciente durante horas, incluso días después de la muerte. En caso de Carlitos fue pues muy especial, en el sentido de que en realidad conservó alguna función motora, e incluso pudo hablarnos. La inyección que me dieron pues no fue una cura, solo evitaría que se propague la enfermedad, pero eso sí, una vez que muera, sufriré un mismo destino similar al de Carlitos. Y a decir verdad, solo espero que alguien se entere y se quede conmigo cuando esto me pase. Eso es todo. Esto que les acabo de contar justamente fue un testimonio, como les comenté al principio, un testimonio relatado por un médico cirujano. Y eso sí, él pidió de favor que jamás se revelara ni la auténtica identidad de este pequeño, ni la identidad de él, para ocultar y proteger su identidad. Y sobre todo, para honrar la memoria de ellos. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, así de nuevo, los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y de darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie 167 saldrá personalmente en algunos videos que tenemos en el siguiente video. Saludos a todos.